Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido a declarar que no hay nada ni nadie como tú. Que recibas toda la gloria y toda la honra a través de este tiempo. Que podamos aferrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo, que por su gracia ha consumado todo en la cruz. Padre, gracias por tu amor, gracias porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque estamos en el hueco de tu mano. Tú nos guardas, nos proteges, que recibas toda la gloria. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que intenta venir a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con incredulidad, y que podamos experimentar la verdadera paz, esa paz que supera todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a mirar la palabra del Señor en este día que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la preciosa palabra del Señor: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Padre, muchas gracias porque solo por tu gracia es que somos tus hijos, Señor, a través de Cristo. Que en este tiempo, a través de la palabra, nos des la fuerza, la dirección, la sanidad, que nos estés levantando como tus testigos, para que en cada lugar que estemos, Señor, tu nombre sea proclamado con poder. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad. Gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siempre de pequeño escuchaba una historia que era interesante, pero nunca había pensado realmente la enseñanza tan importante que tiene. Es la historia del patito feo que todos conocemos, ¿verdad? Ese patito que estaba allí pues en la granja, iba detrás de los otros patitos, tropezando, cayendo, era muy distinto que los demás. Y a causa de ser distinto, de ser un poco torpe, no andaba muy bien, pues le hacían bullying. Ahí ya empezó el bullying. Y estaban metiéndose con él, burlándose, degradándolo, despreciándolo. Y no solo los patitos, sino todos los animales de la granja, ¿verdad? Por supuesto, eso traía un impacto tremendo para ese animal. Se sentía perdido, fracasado, despreciado. No era fácil para él. Al final no pudo soportar esa injusticia, esa situación, y se marchó, ¿verdad? Se marchó, fue caminando y llegó a un lago. En ese lago se quedó sorprendido. ¿Por qué? Vio un animal hermoso, elegante. ¿Qué era? Un cisne. Era tremendo, ¿verdad? Verlo nadar con esa majestuosidad. Algo tremendo. Y digo, me gustaría ser un cisne. Y cuando se agachó al agua para beber, vio reflejado que él, en realidad, era un cisne, ¿verdad? Tantos años sufriendo, pensando que era un pato, y no era un pato, era un cisne. Y como cisne, pues podía volar y podía surcar los aires, ¿verdad? Poder ir donde quisiera, podía nadar con esa elegancia. Y así es nuestra vida. Mucha gente vive sin saber quién es y eso le trae sufrimiento, porque no sabe quién es y hace cosas que no son las cosas que tiene que hacer. Incluso muchos creyentes, por no tener seguridad y no saber quién somos en Cristo, a veces vivimos así, sin saber quién somos, haciendo cosas que no son las cosas que deberíamos hacer, no funciona, cuando a través de Cristo no somos patitos, somos como ese cisne, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos ya todas las bendiciones a través de Jesús el Cristo.
Ya nada nos falta, el pasado, presente, futuro, está todo solucionado, pero por no tener seguridad vivimos como ese patito, ¿verdad? Tropezando, sufriendo innecesariamente, cuando podríamos tranquilamente volar, ¿verdad? Tener ese nivel, como un cisne, no tiene límites. Por eso es muy importante que estemos recibiendo a través de la palabra la sanidad de nuestra identidad. La palabra de Dios en Juan 1:12, como hemos leído, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por gracia de Dios, a través de Cristo, al creer en Él, al recibirlo, al creer en el nombre de Jesucristo, somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es algo tremendo. Dios es todopoderoso. Él es creador y sustentador de toda su creación. Él es nuestro Padre y Él nos guarda, nos protege. Él nos guía, nos utiliza para cumplir su mayor plan, su mayor deseo, que es la evangelización mundial. Por eso es tan importante que estemos realmente conociendo y disfrutando cuál es esa identidad tan maravillosa que hemos recibido por gracia de Dios a través de Cristo. Fíjense, Pablo sufría toda su vida porque aunque estaba teniendo cosas humanamente buenas, él realmente no sabía quién era. Y estaba cumpliendo un rol que no era él realmente. Él iba como un religioso, como un fariseo, iba como un perseguidor. No era él realmente, por no conocer quién era realmente, estaba haciendo cosas incorrectas, que estaba dándole perjuicios a él, estaba provocando perjuicios a otras personas. No sabía quién era realmente. Pero allí, camino de Damasco, en Hechos 9, el Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia, fue a su encuentro. Y él recibió esa sanidad, pudo creer en Jesús el Cristo, pudo conocer por fin cuál es su verdadera identidad, Hijo de Dios. Desde ese momento, Pablo no es que dejó de pasar problemas, sufrimientos, no. Él pasó muchos, quizás mucho más de lo que vamos a vivir nosotros. Lo persiguieron, lo apedrearon, le pegaron con varas, estuvo en medio de peligros de ladrones, en peligros de tempestad, estuvo en la prisión injustamente, era menospreciado, acusado a veces por la misma iglesia, pero Pablo estaba firme y en medio de esas dificultades podía disfrutar. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su identidad, Hijo de Dios. Y si nosotros, conforme a la palabra, estamos teniendo esa sanidad de nuestra identidad, conocemos realmente quién Dios nos ha hecho, también no importa las dificultades, los problemas, ciertamente vamos a estar firmes, vamos a tener victoria a través de Jesús el Cristo. Este mundo, que está liderado por Satanás, el príncipe de este mundo, él, por supuesto, quiere traer confusión. Él es el que nos robó la identidad. Él vino a robar, a hurtar, a matar, a destruir desde el principio. Y este ser, él a través de este mundo, pues están viniendo esas ideologías, teorías, que no sabemos, no tiene sentido de dónde venimos, ¿verdad? Este mundo dice que no hay sentido, no está claro todavía de dónde venimos. Y tampoco encuentran sentido para el final. Dicen, bueno, si morimos se acaba todo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si nuestro origen no tiene sentido y nuestro final no tiene sentido, entonces nuestra vida no tiene sentido. Y ese es el engaño. Vive uno sin identidad, sin saber quién es. Si uno no sabe quién es, no sabe lo que tiene que hacer. Va a hacer cosas que no son las que tiene que hacer él, no van a funcionar, se va a sentir todavía más fracasado. Por eso es muy importante ver cómo este Satanás obra a través de la corriente de este mundo, dando esas ideologías incorrectas para que no sepamos quién somos. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, la palabra de Dios que es inerrante, infalible, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ahí nos muestra claramente quién somos nosotros. Y en el principio, en Génesis, muestra cómo Dios creó
todas las cosas con su palabra de la nada, y el sexto día, por su gracia, en Génesis 1:27, nos creó a imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Nos hizo para estar con Él, para tener esa relación a través del espíritu, ser gobernados, administrados, y a la manera de Dios. El hombre sabía muy bien quién era, sabía su identidad y disfrutaba esa vida en abundancia, conforme a la manera de Dios. Eso no ha cambiado, ese es el principio de Dios para el hombre, el principio de la creación de Dios para el hombre, estando con Él, teniendo relación a través del Espíritu. Y el hombre sabía muy bien quién era. También Génesis 1:28 le dio la autoridad, llevar esa bendición a toda la tierra. Y como nos creó con libre albedrío, el Señor dio ese pacto en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Un pacto que era el camino para poder disfrutar de esa identidad, de esa autoridad, el camino de la bendición. Pero ahí apareció ese ángel caído, ese Satanás que se rebeló en un principio contra Dios, hizo esa rebelión contra Dios. Él engañó a 1/3 de los ángeles del cielo, por supuesto. No pueden vencer a Dios, que es todopoderoso. Una criatura, ¿cómo puede vencer al Creador? Es imposible. Él cayó grandemente. Y allí en el huerto del Edén aparece en Génesis 3, y a través de una serpiente, el que es mentiroso y padre de mentira, dice en Juan 8:44, allí aparece la primera mentira de toda la historia. Ahí en la Biblia está registrada. No morirás, si comes no morirás, sino que serás como Dios. Mentira. Por supuesto que iba a morir como Dios le había mostrado en el pacto. Y el hombre, engañado por Satanás, pero decidió desobedecer a Dios. Ahí pasó algo terrible, quedó separado de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, apartados de Dios desde ese momento, porque el hombre murió espiritualmente. El hombre cambió su naturaleza a una naturaleza de pecado. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque ya esas consecuencias del pecado original se han ido traspasando generación tras generación. Hoy en día, cuando nace un bebito, ya ha heredado eso. Está en ese estado terrible. Por eso, esa naturaleza de pecado que tiende a pecar continuamente, esos pecados son como cadenas. No hay manera humanamente de salir de ahí. Y la tercera consecuencia fue que Satanás empezó a gobernar al ser humano. Por eso en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Desde ese momento lo más terrible es que el hombre perdió su identidad. Ya no sabía quién era. A veces pensaba que era como Dios, que Él puede hacer todo, que es independiente o autosuficiente. Fracaso. Realmente el hombre creyendo algo que no es. Eso ya es fracaso, porque el yo es un fracaso. Por eso todo lo que el hombre hace por sus fuerzas, aunque parece que funciona al final, no funciona. Por eso el ser humano no sabe quién es, y ahí Satanás, que empieza a dominar, empieza a decir, tú no vales nada. Tú eres el último, tú vas a fracasar. Ciertamente está diciendo eso continuamente, a través de personas a veces, a través de situaciones, de acontecimientos, y el hombre que no sabe su identidad, lo recibe, y realmente cae, y se desanima, y su vida es un sufrimiento, porque no sabe quién es otro, le dice, no, tú eres el mejor, y tienes que hacer esto, porque esto te va a llevar al éxito. Y como no sabe quién es, pues se piensa equivocadamente también que es el mejor, y empieza a tomar un camino buscando economía, buscando éxito, pero no funciona y le lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque si no sabemos quién somos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Y es un sufrimiento continuamente. El individuo separado de Dios no sabe quién es. Perdimos nuestra identidad. Desde ese momento somos marionetas. Satanás nos va moviendo con sus hilos, pero nos lleva a la destrucción. No solo eso,
No solo el individuo, también las familias. El matrimonio es algo, una institución sagrada que Dios ha instituido, es algo sagrado de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo que serían una sola carne para poder realmente reproducirse, para ser realmente un elemento de gran bendición, para llevar el Evangelio. Pero realmente, si una persona no sabe quién es, se casa un hombre que no sabe quién es con una mujer que no sabe quién es, pues están llenos de heridas, ¿verdad? Llenos de espinas, y si se juntan, pues se clavan las espinas, ¿verdad? Se empiezan a hacer daño entre ellos porque ellos mismos están sufriendo. Si me junto con otra persona que está sufriendo, todavía peor. Es el sufrimiento al cuadrado, el doble de sufrimiento. Entonces, realmente vienen problemas matrimoniales, matrimonios fracasados, y eso también afecta a los hijos, a la descendencia. Por eso, por no saber quién somos, vienen grandes problemas también a las familias, y no solo eso, a la sociedad. Por eso la sociedad está guiada realmente por los medios de comunicación, ¿verdad? Ahí te sueltan una ideología, hay que hacer eso, esa es la respuesta, y todos, sin darse cuenta, siguen lo que dicen los medios de comunicación. Hay muchas noticias que son fakes, que son mentira, pero realmente somos así, ¿verdad? Nos dejamos llegar por lo que vemos, por lo que escuchamos continuamente. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Por eso realmente muchas sociedades están divididas. ¿Por qué? Por ideas políticas, por muchas cosas, pero hay familias divididas por esas cosas. Por no saber cuál es nuestra verdadera identidad. Por eso necesitamos esa sanidad. Las personas están totalmente atrapadas por la cultura de la oscuridad. Satanás obra de esa manera, es el príncipe de este mundo, y hay 3 organizaciones que está utilizando grandemente, como la Nueva Era, los masones, y están constantemente a través de la cultura dando ese tipo de mensajes para que no sepamos quién somos. Por eso, a través de la música, muchas letras que realmente uno las analiza y se da cuenta que son mensajes contrarios a la palabra de Dios. Muchas letras dicen: tú haz lo que tú sientes, que nadie te coarte, tú haz lo que te apetezca, lo que te gusta. Realmente, eso es lo que Satanás estaba diciendo en Génesis 3. En Estados Unidos empezó oficialmente en San Francisco hace muchos años la iglesia satánica. Y esa iglesia satánica tiene como una Biblia, porque Satanás es un imitador, y en esa Biblia solo hay un mandamiento, nada más. ¿Cuál es? Haz lo que quieras. Lo que te pida el cuerpo, haz lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Justamente, ¿verdad? Génesis 3 siempre ataca de la misma manera. Haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque te hace creer que tú eres Dios, que tú tienes el dominio, el control. Y ese es el engaño desde el principio. Por eso realmente uno vive con una identidad equivocada. No somos Dios, somos criaturas de Dios. Y si no conocemos nuestra identidad, estamos perdidos totalmente y empezamos a sufrir. Pero esta sociedad, esta cultura, a través de la música, a través de los medios de comunicación, a través de Internet, de las series, las películas, la literatura, constantemente está dando mensajes que se están grabando, enraizando, que llegan a ser nuestra naturaleza, diciendo que podemos hacer lo que queramos. Y realmente la gente, como está sufriendo, empieza también a buscar contenidos para intentar saciarse, pero esos contenidos, muchos de ellos, llevan al fracaso. Por eso las personas empiezan a tener adicciones, divisiones, obsesiones. Viendo las estadísticas, un problema grandísimo que la gente reconoce en todo el mundo son la salud mental, las enfermedades mentales. Han crecido grandemente, sobre todo a través de la situación del coronavirus, todavía más. ¿Por qué? Porque la gente, muchos han estado con temor continuo y aún están. Otras personas no han podido salir de casa, trabajando en casa, todavía más ansiedad. Los niños estudiando online en casa, todavía más problemas. Por eso ciertamente eso ha hecho que la gente tenga más estrés. Contra más estrés, empiezas a buscar maneras para quitarlo. Y
Muchos entran en Internet y empiezan a hacer games. Pero eso crea adicción. Otros las redes sociales. Y al final se hacen adictos totalmente. Al final la gente, de tanto sufrir, empieza a tener problemas mentales. Y muchos de ellos empiezan a caer en obsesiones, en adicciones. Ciertamente había una joven que empezó, por medio de los problemas, a meterse con el ordenador. Y como muchos jóvenes está ocurriendo, pues estaba encerrado en casa todo el día, hasta el punto que no dejaba que sus padres entraran. Desgraciadamente hay muchos jóvenes así. Y sufriendo, viviendo ahí, con la basura en su cuarto, ahí, encerrado totalmente, viviendo 24 horas por internet, un mundo irreal, una burbuja, sin tener ni una relación con sus padres. Por eso, las personas al sufrir llegan a ese extremo que están atrapadas por Satanás, por no saber quién son, por estar viviendo una identidad que es incorrecta, están tomando caminos que destruyen las vidas, las familias. Y esa es la realidad que tenemos que estar viendo a nuestro alrededor. No es algo lejano. Gente próxima a nosotros, que no conoce a Cristo, está sufriendo por esa situación. Y también muchos creyentes, por no tener seguridad en su identidad, también están sufriendo. Por eso la gente se esfuerza. Todos quieren tener solución, poder ser felices. Todos quieren ser felices. Y piensan que a través de las buenas obras, haciendo cosas buenas, hay mucha gente que piensa que así todo le va a ir bien. Pero en Isaías 64:6 dice la palabra claramente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Al ser pecadores, lo que llamamos nosotros buenas obras, a los ojos de Dios es pecado, como un trapo de inmundicia, un trapo bien sucio. No tiene ningún valor para rescatarnos, para cambiar nuestra identidad. Las buenas obras de un hombre pecador son pecado a los ojos de Dios. Tampoco las ideologías, las filosofías. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la gente está dando su vida por filosofías, por ideologías políticas, dando su vida por eso. Pero eso no puede cambiar nuestra identidad, no puede sacar de nuestro verdadero problema. Por eso hay mucha gente que empieza a esforzarse a través de la religión, y la religión tiene una parte buena, pero realmente es el esfuerzo del hombre por intentar salvarse. Y contra más se esfuerza, como no puede hacerlo por sus esfuerzos, se siente frustrado, se siente fracasado y se siente peor. Porque hay muchas religiones, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es lo que Dios da para salvarnos, para dar verdadera respuesta a nuestro verdadero problema. La religión es el esfuerzo del hombre caído intentando por sus fuerzas regresar a Dios. No funciona. Por eso Dios da el Evangelio, Dios da la respuesta absoluta. Jesús el Cristo es la única solución. Por eso durante todo el Antiguo Testamento el Señor prometió que vendría la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Allí, Génesis 3:15, el protoevangelio. Allí aparece por primera vez. Nada más el hombre pecar. Dios, que quiere darnos esa identidad que hemos perdido, Él promete que Cristo, a través de la simiente de la mujer, podríamos restaurar esa identidad, volver con Él, poder tener la verdadera vida. Y durante todo el Antiguo Testamento, Él está dando esa promesa, que Jesús el Cristo iba a venir, y el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, esa promesa se cumple. Y Él es Jesús. Vemos que, y aquel verbo se encarnó.
Jesús el Cristo, Juan 1:14, y Él vino como ese verdadero hombre, verdadero Dios, para salvarnos, dice Mateo 1:21. Por eso el nombre Jesús significa salvación de Jehová. Vino a salvarnos, a sanarnos de esa identidad incorrecta, y Él cumplió para poder hacerlo ese trabajo de Cristo el ungido. Él cumplió esos 3 oficios que eran ungidos en el Antiguo Testamento. Él, como el verdadero rey, vino y venció a Satanás. Como el verdadero sacerdote en la cruz, perdonó nuestros pecados, y como el verdadero profeta de parte de Dios, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús el Cristo. Esa promesa se cumplió. Y el Señor, antes de entregar su espíritu en Juan 19:30, da un grito de victoria: consumado es. Él cumplió exactamente todo. Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la evidencia de esto? Que Él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso el Señor, al resucitar, dijo: todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Ya ha restaurado, ha conseguido ese poder y autoridad que nos había sido robados. Por eso, al poder creer en Él por gracia de Dios a través de la fe, es la única manera de poder cambiar esa identidad, de recibir esa sanidad de la identidad que es incorrecta y tener la verdadera identidad. Cuando creemos en Jesús el Cristo y lo recibimos en nuestro corazón a través de la fe, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. En 2 de Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es eso nuevo? La nueva identidad. Nos convertimos por su gracia en hijos de Dios. Por eso dice en 1 de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ciertamente solo a través del Hijo, a través de Jesús el Cristo, podemos tener la vida, podemos tener esa sanidad de la verdadera identidad. Nos convertimos en hijos de Dios y por su gracia somos hijos de Dios. Eso es realmente algo que, si lo entendiéramos correctamente, estaríamos 24 horas dando gracias. ¿Por qué? Porque eso es la mayor respuesta. Es la mayor respuesta. Por eso Pablo dijo que el mayor conocimiento es Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque en Él hay solución del pasado, pero también del presente, del futuro, de la eternidad. A través de Él hemos cambiado nuestro destino eterno, y eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Por eso dice la palabra: escrito está. Es una garantía, un contrato para no ser engañados, por gracia de Dios, porque no fue por ningún mérito nuestro. Fue por gracia de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y fue por su gracia, a través de la fe, que al creer en Jesús el Cristo conforme a la palabra, pudimos recibir esa salvación tan grande y cambiar nuestra identidad, nuestra autoridad. Somos hijos de Dios. Pero si no tenemos seguridad, ciertamente nuestra vida de fe no es fácil. Y si no sabemos seguramente que somos hijos de Dios, estamos todavía haciendo cosas incorrectas. Y por supuesto, el evangelismo no está surgiendo a través de nuestras vidas. Y es difícil, ¿verdad? Por eso es muy importante cada día, para disfrutar esa identidad, necesitamos cada día estar tomando a través de la fe la palabra, todos los días. Y saber la palabra es muy importante, pero creer la palabra, creer el pacto que Jesús el Cristo ha consumado todo, creerlo es distinto. Si yo de verdad lo creo, ¿me muevo ante un problema? ¿Estoy sufriendo ante una situación? No.
Jesús el Cristo es consumador, Él es solucionador de todos los problemas. Si yo lo creo realmente, estoy firme como una roca. Nada me puede mover, no por mí, sino porque tengo mi confianza, mi fe, que Jesús el Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra, que Él ha solucionado todo, puedo terminar todo en Cristo, todo problema, toda situación. Por eso cada día hay que tomar la palabra, creyéndola, muy importante el pacto, hay que creerlo. Es algo sencillo, ¿verdad? Tan sencillo que lo complicamos sin darnos cuenta. No solo hay que saber la palabra, hay que creerla, hay que seguirla, hay que estar editados en la palabra. Eso significa. Por eso, cada día tienen que tener ese tiempo para disfrutar de la identidad, tomar la palabra con la fe. Y esa palabra, por supuesto, tenemos que tomar también la palabra del púlpito de nuestra iglesia. Allí Dios, a través del pastor, del mensajero, nos da la palabra necesaria para los 6 días restantes de la semana, que tenemos que estar orando con ella cada día y creyéndola y siguiéndola y aplicándola a toda circunstancia y compartiéndola. Porque esa palabra es así, tiene esa bendición. Y en ese momento vamos a disfrutar la identidad, vamos a tener seguridad. Y no solo estar creyendo la palabra, también orar. Una oración feliz, de gratitud, creyendo la palabra. Una oración que en verdad tenemos que buscar a través de ella el plan. ¿Cuál es el plan que tiene el Señor en medio de las situaciones? No una oración física, ¿verdad? Que a veces nos pasa en la realidad. Dame, dame. No. Ya si de verdad creo la palabra, va a ser una oración distinta. Va a ser una oración buscando el plan de Dios. Ana cuando dejó la oración física de pelear con Penina, cuando oró buscando el plan de Dios, que era levantar ese evangelista, ese nazario para restaurar el evangelio, en ese momento Dios le dio respuesta, una respuesta para 1000 años, porque no solo fue Samuel que restauró el evangelio en Mizpa, fue luego David, y luego se construyó el templo con ese material que había preparado David, lo construyó su hijo Salomón. Fue una respuesta que trascendió el tiempo y el espacio. Por eso, ciertamente, si estamos creyendo la palabra cada día, si estamos orando, buscando el plan de Dios, ahí es disfrutar de nuestra identidad. ¿Y qué ocurrirá? Cambiará nuestro estado espiritual, restauraremos la imagen de Dios en nuestras vidas, ese poder espiritual, esa cumbre espiritual, que vamos a poder disfrutar siendo testigos en cada lugar, en cada circunstancia, en cada situación. Vamos a disfrutar de ser testigos. Y ahí vamos a encontrar el diseño que Dios tiene preparado. Dios tiene el evangelismo preparado en su campo, en su familia. La clave es mi vida. Que yo de verdad crea, que yo de verdad disfrute la oración, disfrute que Cristo vive en mí. El poder, la vida de Cristo resucitado, que yo esté disfrutando de esa vida, de esa identidad de hijo de Dios. Ahí van a cambiar mis ojos y voy a ver cómo Dios tiene ese diseño para salvar mi familia, para salvar el lugar donde estoy laborando, trabajando, estudiando, en mi campo. Dios lo tiene preparado. Hoy estaba haciendo fórum con un remanente que hace un mes estaba un poco perdido. No iba a la iglesia, no estaba escuchando la palabra, tenía su pensamiento y Dios obró y empezó a transcribir la palabra. Le ayudé un poco para que pudiera transcribir la palabra y empezó a concentrarse en la palabra. De ahí Dios lo guió a congregarse, Dios mismo le habló. Y ahí ya han pasado 2 semanas y hoy estaba sonriendo, contando cómo Dios le ha transformado en 2 semanas que se ha empezado a restaurar el culto, a restaurar la palabra. Y ya me estaba contando los encuentros que Dios le había dado. Pero es así de sencillo, de verdad. Necesitamos permanecer en el Señor. Necesitamos creer el pacto, estar creyendo la palabra. Cuando creemos de verdad, es cuando las bendiciones del trono celestial se empiezan a mover. Hay que creer, hay que seguir la palabra. Y a través de la oración de verdad, conforme al plan y al deseo de Dios, se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y en ese momento, cambiando mi estado espiritual, donde estemos, ya vemos todo distinto.
Ya tenemos ganas de compartir esa bendición. Y eso es el evangelismo. Y Dios nos envía a la gente. Dios nos muestra las personas preparadas. Dios abre las puertas. En ese estado ya Dios tiene todo preparado. Vemos el diseño que Dios tiene para salvar nuestros campos. Por eso ustedes, que son tan importantes, son verdaderos discípulos del evangelismo que Dios ha llamado en este tiempo. De verdad, vean este mundo, pero no solo las noticias, vean su barrio, vean su familia, vean la gente allegada a ustedes, véanla con ojos espirituales, cómo están sus vidas. Y cuando vean sus vidas piensen, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la única manera de que esta persona pueda estar cambiando? ¿Cuál es? Solo Jesús el Cristo, solo el Evangelio. Solo el Evangelio es poder de salvación para aquellos que creen. Solo el Evangelio. Y usted es la persona, el medio que Dios ha escogido para transmitir el Evangelio. Si no, ya estaríamos en el cielo, de verdad. ¿Para qué tenemos que estar aquí? Porque Dios tiene esa misión, ese propósito. Él nos está utilizando y nos quiere utilizar para llevar este Evangelio. Por eso, primeramente, conforme a esta palabra, que podamos tener sanidad de nuestra identidad. Que de verdad creamos, como dice la palabra, somos hijos de Dios. Dios en Cristo ha consumado todo. Como hijos de Dios ya tenemos todo, pero tenemos que alinearnos cada día a su palabra. Empezar a orar buscando su plan. Y ciertamente ser testigos. Tenemos que estar cada día teniendo eventos, encuentros y predicar el Evangelio. Ahí nuestra vida de fe va a ser transformada totalmente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen fuertemente esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de Jesús el Cristo tú has consumado todo. Gracias porque somos tus hijos solo por tu gracia. Que podamos cada día, Señor, creer tu palabra. Que podamos orar buscando tu plan, Señor. Ese plan que tú tienes en cada situación que estamos experimentando. Que nos llenes con tu Espíritu Santo y que podamos cada día compartir el Evangelio con todas las personas que tú nos envíes. Padre, obra con poder. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Que sigas bendiciendo nuestras familias, que tu reino se establezca en ellas, que bendigas cada uno de los países hispanos, que sigas levantando este movimiento del evangelismo bíblico en cada uno de ellos. Padre, levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para cumplir la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos, como cada viernes, el culto de oración. Un tiempo para compartir la palabra, pero también para estar orando juntos de manera práctica por temas concretos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que también puedan orar desde ya para que el Señor nos esté dando la guía en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.